Durante nuestra transmisión en vivo con la abogada Claudia Cañizares la semana pasada, una de nuestras seguidoras hizo una pregunta a la abogada que ha generado mucho debate, o siempre genera mucho debate porque hemos hablado de este asunto en muchas ocasiones, y es el tema de los viajes a Cuba siendo residente permanente en los Estados Unidos. Ya hemos explicado, creo que tenemos muchos videos donde he explicado en mi opinión, pero también la opinión que es más importante, la opinión de la abogada Claudia, y también otros abogados coinciden con la abogada Claudia, su opinión sobre los viajes a Cuba siendo residente, habiendo obtenido la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Y ahí siempre hay quienes dicen que si eres CU6, y no les falta razón, si eres CU6, no hay ninguna restricción a que tú viajes a tu país de origen, no existe en la ley una restricción a la categoría CU6, pero la explicación y la posición de la abogada Claudia es que la manera en que tú entraste a los Estados Unidos es importante, independientemente de qué estatus tengas ahora o cómo hayas continuado tu estatus, pero la manera en que entraste, en que lograste entrar, la manera en que obtuviste tus primeros documentos en los Estados Unidos, tienen mucha importancia. Y si tú entraste por la frontera pidiendo asilo, pidiendo refugio, aunque después hayas terminado con una residencia bajo la ley de ajuste cubano, es decir, con categoría CU6, no se borra lo que tú dijiste en tu entrada al país, porque si no hubieras dicho eso, es probable que no hubieras podido entrar. Entonces, es importante porque eso puede ser considerado un fraude de inmigración. Y aquí les dejo la explicación de la abogada a la pregunta de esta seguidora, que tiene residencia permanente en los Estados Unidos, tiene una solicitud de ciudadanía pendiente, una N-400, es decir, tiene ya ese trámite en curso, y está preguntando si puede viajar a Cuba y si viajar a Cuba podría tener alguna consecuencia en su proceso de ciudadanía. Escuchen lo que responde la abogada Claudia Cañizares. Eh, Aquí hay dos cosas que hay que compartimentalizar. Por lo general, si tú tienes una aplicación de ciudadanía pendiente, viajar a cualquier país no te afecta a la ciudadanía. Cuando vayas a la entrevista, te van a preguntar si algo ha cambiado en tu aplicación y vas a tener que indicar que viajaste. Punto y final. Puedes ir a Cuba, puedes ir a Francia, puedes ir a donde tú quieras. ¿Qué pasa? Si tú eres cubano y tú entraste por la frontera y pediste asilo en algún momento, entonces ojo en el momento de la ciudadanía, porque te pueden cuestionar esa validez de ese asilo porque viajaste a otro país, a Cuba. Entonces, esas son cosas que podemos hablar más a fondo en una entrevista o en una consulta sobre, ojo con la manera en que tú entraste al país. Tenemos muchas personas que entraron recientemente, que entraron por la frontera, que le dieron un parol y pudieron recibir su residencia, pero igual entraste por la frontera. Si en algún momento estuviste en corte, si en algún momento presentaste una aplicación de asilo, incluso si no presentaste la aplicación de asilo, pero entraste por la frontera pidiendo protección, te hicieron una entrevista de miedo creíble, o dijiste en ese día en la frontera, yo tengo miedo de regresarme a Cuba, aunque no hayas presentado ese asilo, te pueden cuestionar en el momento de la ciudadanía por qué tú dijiste que tenías miedo y ahora estás viajando. Entonces, esto es algo que yo vengo diciéndolo desde hace mucho tiempo, no con esta administración, lo estaba diciendo desde la administración pasada y sigo pensando de la misma manera, y con esta administración más aún me preocupa que las personas viajen cuando entraron por la frontera pidiendo protección. Sí, yo creo que ahí hay una confusión grande. Muchas veces las personas, también porque no ha pasado antes, no han habido muchos casos, porque sí ha pasado, pero no han habido muchos casos con consecuencias por esto. Bueno, ahí tienen la explicación de la abogada Claudia Cañizares. Yo creo que es bastante clara, poco más que aportar, pero y yo en el video en ese momento lo decía, yo creo que muchos cubanos, porque durante mucho tiempo no han habido consecuencias a esos viajes y a la manera en que tú lograste entrar a los Estados Unidos, el gobierno, pudiendo hacerlo, porque puede considerarse un fraude, pero ha obviado o ha mirado hacia otro lado cuando muchos cubanos que entraron por frontera, que solicitaron asilo en la frontera, que pidieron refugio en la frontera, después, porque existe la ley de ajuste cubano y porque obtuvieron un parol, no hicieron ese caso de asilo o no continuaron, simplemente lograron estar el año y un día en el país y obtuvieron la residencia bajo la ley de ajuste cubano, es decir, CU6, piensan que no hay ninguna consecuencia a esto. Y lo que no ha habido hasta ahora es la voluntad del gobierno para aplicar consecuencias a esto. Pero no quiere decir que no exista en el futuro, que no esté pasando ahora, y de hecho sí ha pasado,
no en masa, no está pasando a muchos o a todos los que cometen esta, digamos, irregularidad de pedir asilo, decir que tienes miedo de regresar a tu país y después, una vez que recibes la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano y sin que nada haya cambiado en Cuba, pues viajan a la isla de manera frecuente, no solo en visitas familiares, porque siempre vienen el que dice, bueno, pero es la visita familiar, nadie me va a decir a mí cuándo o no puedo ir a ver a mi mamá o a mi papá o a un hijo que dejé en Cuba. Y hay que decir en esto que, bueno, que Estados Unidos podría hacerlo, porque las leyes de Estados Unidos son las que son. A ti, a la persona que entró y pidió refugio, nadie lo invitó a venir. Fue una decisión de la persona de llegar a los Estados Unidos, buscar refugio, pedir asilo. Por lo tanto, Estados Unidos puede poner las condiciones que quiera en, en sus trámites o en la manera en que te otorga los beneficios de inmigración. Pero bueno, independientemente de eso, muchas personas no van de visita familiar. Hay personas que sí van a ver a su familia porque han dejado un hijo y es entendible que si dejas a tu hijo quieras ir a verlo, dejas a tu mamá quieras verla, sobre todo ya cuando están mayores. Pero hay personas que van a vacacionar a Cuba y eso está documentado. Hay videos, las mismas personas lo publican, videos y fotos en las instalaciones que son del régimen de Cuba, que además están sancionadas por los Estados Unidos y hay reglas muy claras de que no puedes gastar dinero en esos lugares, que no te puedes hospedar en esos lugares, no puedes hacer nada que otorgue beneficios a esas instalaciones que son controladas por los militares y que están sancionadas explícitamente por el gobierno de los Estados Unidos y las personas van, se tiran fotos en esos lugares, se hospedan en esos hoteles, lo dicen además en redes sociales. Es decir, hay de todo. Hay quienes van a ver a su familia, a llevarle a lo mejor algún medicamento que hace falta, alimentos en muchos casos, o simplemente ir a ver, a darle un abrazo a su familia. Y eso ahí, digamos que es más entendible, pero a la misma vez hay quienes, y no es un grupo pequeño, de personas que sí viajan a hacer turismo, a vacacionar, a gastar dólares en instalaciones que están prohibidas por los Estados Unidos. Y eso, aunque las personas puedan pensar que es normal, no lo es, porque Estados Unidos tiene sancionado a esas instalaciones por una razón. Entonces, están violando de alguna manera las regulaciones de Estados Unidos, pero no solo eso, sino que además muchas de esas personas entraron por la frontera diciendo que tenían miedo de regresar a Cuba y después van a vacacionar a ese lugar donde han dicho que tenían miedo. Y eso no ha tenido consecuencias masivas a las personas, pero podría ser en cualquier momento y una vez que lo empiecen a hacer, ya tus viajes a Cuba ya están hechos, ya tus visitas a vacacionar a Cuba ya están hechas y no vas a poder echarles atrás. Entonces, ahí podrías tener consecuencias. Y es algo que sí, que aunque no ha pasado, como es lo que les quería decir, no ha pasado mucho, sí ha pasado. De hecho, en el bufete de la abogada Claudia han habido casos de personas que haciendo su proceso de ciudadanía han sido cuestionados por sus viajes a Cuba y la manera en que entraron a los Estados Unidos. Afortunadamente para esas personas que fueron cuestionadas, al menos los casos que existen y que podemos comentar, aunque no podemos decir obviamente nombres ni detalles, pero han tenido documentado bien las razones de sus viajes, porque han sido además clientes de la abogada, que han tenido además asesoría de inmigración de los abogados de inmigración para decir, ok, necesitas viajar a Cuba, toma estas precauciones por si te cuestionan en el futuro puedas explicar por qué viajaste a Cuba. Y afortunadamente esas personas que tuvieron esos problemas tenían documentadas las razones de su viaje, tenían documentadas el tiempo que estuvieron y todo lo que hicieron y explicaron al oficial y todo se resolvió, pero no fue fácil. O tuvieron que dar un paso más para obtener su ciudadanía porque tuvieron que les pidieron más evidencia, tuvo que ir a otra entrevista donde le cuestionaron esos detalles y ahí tuvo que explicar ese tipo de cosas. ¿Que eso no le está pasando a todo el que viaja? No. ¿Que eso no le está pasando a todo el que se ha hecho ciudadano de los Estados Unidos, siendo residente bajo la ley de ajuste cubano, habiendo entrado por la frontera pidiendo asilo y que no le cuestionaron en su ciudadanía? Es verdad que no ha pasado, pero eso no quiere decir que no pueda pasar, porque ojo, es verdad que la CEU6, lo vuelvo a repetir para que quede claro, es verdad que la CEU6 no tiene una restricción para viajar a Cuba, pero usted no puede cometer un fraude para obtener beneficios de inmigración en los Estados Unidos. Entonces, si usted dice que tiene miedo de entrar para obtener una entrada, para que lo dejen entrar, y gracias a esa entrada y a ese parol, usted después obtiene un permiso de trabajo, y gracias a esa entrada, usted después puede estar un año y un día, obtener una residencia, pues los oficiales podrían tener a lo mejor bases para cuestionar, al menos para cuestionarle las declaraciones que usted hizo al entrar por la frontera de los Estados Unidos. Y esa es la posición de la abogada Claudia, es la posición de muchos abogados también,
que recomiendan tener ese tipo de precauciones y cuidado, y además está decirle no viajar a vacacionar a Cuba, sobre todo si entraste por la frontera pidiendo refugio y asilo en los Estados Unidos. Ojo con esto, yo siempre lo digo, cada persona es adulto, cada persona toma sus propias decisiones. Nosotros estamos aquí para explicarle, darles las noticias. Esto es una pregunta importante que hizo una seguidora y la explicación de la abogada creo que es importante. Es su opinión. A lo mejor te encuentras otro abogado y te dice viaja, que no hay problema, y tú sigues después las recomendaciones de quien tú quieras, porque, como digo, eres adulto y tomas tus propias decisiones. Lo que tienes que saber que muchas veces las decisiones traen consecuencias, y en inmigración, pues, lo estamos viendo ahora, como muchísimas cosas que antes se daban por hechas o que no tenían ninguna importancia, ahora se está prestando mucho más atención, ahora puede crear problemas graves en inmigración y las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Así que ojo con eso, y cada cual obviamente toma sus decisiones. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, y aquí nos vemos con más videos y más noticias.